Estás escuchando JP Talks por JP Advisors, abogados y asesores de negocios. Un podcast de actualidad legal donde hablamos de novedades regulatorias, legislativas, judiciales y demás temas legales aplicables al mundo de los negocios. Nuestro objetivo es compartir con ustedes conocimientos prácticos basados en nuestra experiencia que les ayuden a manejar de forma creativa el desarrollo de sus negocios y a obtener los resultados deseados dentro del marco legal vigente. Para esto, contamos además en cada episodio con expertos de diferentes áreas que aportan su visión sobre la actualidad. Bienvenidos todos a una nueva entrega de nuestro podcast JP Talks por JP Advisors. En esta ocasión nos encontramos con Jennifer Beauchamp, socia de nuestra firma, Jiménez Peña, Luisa Nuño, directora legal del Banco BHD, y Dania Heredia, directora legal de Cemex Dominicana. Yo soy Catherine Rosa, socia de JP Advisors, y vamos a estar abordando el tema de la inclusión de la mujer en el mercado laboral y particularmente el acceso de la mujer a los puestos directivos y de manera muy particular en nuestro sector, que es el sector legal, en la República Dominicana, tanto a nivel de firma de abogados como a nivel de empresas en los diferentes sectores. En este caso, pues tenemos una representación del sector financiero, del sector industrial y bueno, Jennifer y yo que estamos aquí en representación del sector de firmas de abogados. Queremos tratar este tema como una forma de enfocar las oportunidades que hay en las empresas cuando se toman políticas asertivas, políticas positivas, en relación a la diversidad y a la inclusión de género, particularmente en este caso, para crear competitividad, para hacerse empresas más rentables, empresas con mejor clima laboral, empresas con mayor profundidad en cuanto a la toma de decisiones, con una visión más holística de todo lo que tiene que ver con el progreso no solamente de la empresa para alcanzar sus objetivos económicos, pero de la empresa para convertirse en un ente transformador en la sociedad, como es realmente el papel que debe llevar cada empresa responsable, con una ética adecuada, que en la República Dominicana y a nivel mundial. Sabemos todos que esta lucha en la que estamos, pues no es una lucha de ahora, inició hace mucho tiempo con mujeres muy valiosas que se atrevieron y que no aceptaron un no como respuesta, que no aceptaron que su capacidad no fuera reconocida, que no fuera incluida, que su valor no fuera aportado a la sociedad. Y bueno, desde el punto de vista de la República Dominicana, empieza con el derecho más elemental, que es el derecho al voto, a partir de 1942, y de ahí, pues, con todo lo que tiene que ver con el acceso a la educación universitaria, que igual fue un derecho que nos otorgaron y que no teníamos natural. Y posteriormente, bueno, pues con todo lo que ha venido recogiéndose en todo nuestro sistema legal, incluyendo lo que recoge nuestra Constitución, que recoge un principio de igualdad, que no admite discriminación en términos de género. Entonces, sabemos que tenemos un marco legal que así nos reconoce el derecho, pero del marco legal a la práctica, pues sabemos que hay una brecha importante, que es justamente lo que constituye el principal desafío para las mujeres desde el punto de vista de ese acceso en general a todo lo que es el sector laboral, pero particularmente a los puestos directivos, donde las estadísticas que vamos a ver más adelante son dramáticas en cuanto a ese famoso techo de cristal que se nos pone cuando sí nos incluyen para recibir nuestra capacidad, nuestro talento, pero no nos permiten llegar más allá con no políticas discriminatorias, porque no son las políticas que están escritas diciendo que se discrimina, pero con unas limitantes, con unas restricciones que son como un código no escrito que simplemente se nos impone y que incluso nosotras mismas en algunas ocasiones nos hemos llegado a creer. Entonces, bueno, Jennifer. Bueno, la verdad que es sorprendente considerando de que todavía estemos hablando de este tema de inclusión de género cuando realmente la población mundial es como 50-50. Vamos a decir que la población mundial es un 49.7 de mujeres y sin embargo la carga laboral recae en cuanto a nosotras como género en solamente el 38. Como decía Catherine, esto es aún
peor, considerando que las mujeres somos las que usualmente triplicamos a los hombres en cuanto a nivel alcanzado en temas de educación, ya que somos 3 veces más las mujeres que terminan una carrera universitaria. Sin embargo, cuando nos enfocamos en el área legal, vemos que aunque el 54% de los abogados que están practicando realmente son mujeres, solamente el 31% realmente son los que tienen, que están desempeñando cargos de cierta gerencia o cargos más altos, y los demás son controlados por los hombres. En la parte del techo de cristal, como decía Catherine, de manera general y no solamente en el ámbito legal, pues entonces vemos que de 100 directivos, 71 son hombres. Y eso, que realmente hemos venido avanzando, porque en los últimos 14, 15 años este porcentaje ha aumentado un 10% a favor de las mujeres, pero vamos a decir que realmente todavía nos falta un poquito más para llegar realmente a una equidad en el mercado laboral, sobre todo local. Es así. Y bueno, vamos a introducir oficialmente a nuestras invitadas. Jennifer. Sí, entonces tenemos con nosotros invitadas de lujo realmente, como decía Catherine, a Luisa Nuño y Dania Heredia. Luisa Nuño es vicepresidenta de la consultoría jurídica del Banco BHD, es egresada de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, con un posgrado en Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, maestría en Derecho Privado Francés de la Universidad Panteón Assas y con especialización en Derecho Procesal Penal y Constitucional de la Universidad de Costa Rica. Autora de diversos artículos de temas jurídicos, ha impartido docencias en diversas universidades locales y participado como charlistas en diplomados y otras actividades de formación profesional. Dania, por su parte, es licenciada en Derecho de la Pucamaima, con un máster en Derecho Empresarial y Legislación Económica de la misma casa educativa. Cuenta también con un MBA de Barna Management School. Y actualmente Dania se desempeña como directora legal del clúster del Caribe para CEMEX, incluyendo República Dominicana, Haití, Bahamas, y también como directora del board de CEMEX Caribe. Por igual, Dania es vicepresidenta actualmente de CORRED, que es una organización que agrupa a empresas orientadas a la conservación del medio ambiente y al desarrollo de proyectos y políticas públicas y privadas en beneficio de la sostenibilidad ambiental. Así que agradecemos nuevamente que nos hayan permitido invitarlas y acceder a este espacio y compartir un poco más sobre este tema que nos apasiona muchísimo y que entendemos que es importante que se esté ventilando. Bienvenidas. Gracias. Bueno, pues Gracias. Yo creo que lo que se impone es a partir de esa experiencia que ustedes tienen y que nosotras igual traemos como firma, es hablar de identificar cada una de nosotras esos retos, esos desafíos que entendemos que son los que actualmente existen, contextualizando en nuestra sociedad, ¿verdad? A partir de nuestra propia cultura y particularmente en los sectores en los que ustedes se han desarrollado, a partir además de lo que son ustedes cada una como individuos. Vamos a empezar con Luisa para empezar en el orden de la mesa. Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación, Jennifer y Catherine. Un placer para mí estar aquí con ustedes y con Dania, mi querida amiga, que tenía muchos días que no nos juntábamos personalmente. Mira, realmente el ejercicio de esta profesión legal para las mujeres en la República Dominicana, probablemente en el mundo entero, es bastante retador. Hay que decir que el área legal tradicionalmente ha sido un área controlada por hombres, porque la abogacía es una posición de poder, se ejerce desde el poder. Y si bien es cierto, como decía Jennifer, que hay muchas mujeres abogadas y que ejercen, no las vemos normalmente en los puestos directivos o a nivel del ejercicio profesional, no las vemos liderando grandes transacciones o grandes procesos de litigios, ya sea en los tribunales estatales o en la justicia. ¿Por qué razón? Porque no basta con la capacidad técnica que sí tenemos, sino que hay que tener el empoderamiento suficiente para ganarse el respeto, la confianza, para tener la autoridad de esos hombres que dirigen las empresas a las cuales le damos los servicios. No se tiende a confiar igualmente en una mujer abogada,
para que lidere ese proyecto de una gran transacción empresarial o para que lleve la cabeza de ese gran litigio, sino que se prefiere un hombre. Y ahí el reto que tenemos es prepararnos cada vez más, pero no tener silente esa preparación, sino exhibirla. ¿Y cómo se logra? Desde una autoseguridad que hay que desarrollar, que hay que trabajar. Y ahí hay un reto de la educación, desde las familias hasta las políticas públicas en ese sentido. O sea, en el seno familiar, nosotras las mujeres tenemos también una gran oportunidad de preparar a nuestros hijos en una condición de igualdad. Así es. De darles la oportunidad a esas niñas de jugar los mismos juegos. Aunque tengamos algunas inclinaciones que son normales y podamos jugar un día con las muñecas o con el jueguito de cocina, también podemos jugar con el destornillador, con el Lego, con los carritos, la construcción, porque ¿por qué no? Si no hacemos eso, la verdad es que lograr llegar hasta la preparación, hasta la graduación, hasta la obtención de los títulos universitarios no será suficiente. Yo he sentido en mi experiencia que lo que marca la diferencia es no tener solamente la preparación profesional, sino ser capaz de exhibir, transmitir y ganarse la autoridad y el respeto de ese cliente que muchas veces es hombre al frente de una corporación, que te mire como un igual y que no te discrimine por el solo hecho de tu género. Así es. Sí, Dania. Construyendo un poco sobre lo que expresa Luisa, que estoy completamente de acuerdo con eso, haciendo quizás un paralelismo con la mujer abogada en empresas multinacionales. Si nos fijamos, la gran mayoría de los departamentos legales, de las direcciones legales de empresas, son liderados por mujeres, y eso no se sabe. Somos como unas especie de héroes silentes, ¿verdad? Y eso llama a la reflexión del por qué. Tú ves, por ejemplo, en este mes que se han hecho tantas conmemoraciones, tantas celebraciones, es muy poca la visibilidad que tiene la mujer abogada en estos espacios. Hay otras carreras que son como más proclives a mostrarse, a comunicar lo que hacen. Sin embargo, la mujer abogada, sobre todo a nivel de departamentos in-house, de empresas grandes, siempre anda ahí como calladita. Claro, resolviendo una cantidad, un sinnúmero de problemas. Sin embargo, siento que es un tanto subestimado el trabajo que hacemos a nivel interno de empresas grandes, ¿no? Y eso va un poco también con lo que decía Luisa, con la misma naturaleza de cómo hemos sido criadas, cómo hemos sido formadas, ¿no? A nivel de la sociedad. Y un poco como ese sentir de culpa de no exhibir quizá nuestros logros, la consecución de nuestras metas, porque nos sentimos, vamos a decir, que nos pudieran tildar de que somos arrogantes, de que somos presumidas, de que estamos exhibiendo logros, cuando sabemos que a nivel de género, el género masculino no tiene ese tipo de preconcepciones, ¿no? Que son mal infundadas. Entonces yo creo que ahí un poco el desafío también está en nosotras mismas, en desarrollar una sana autoestima sobre la base de lo que hemos alcanzado, del trabajo que hacemos y del valor que aportamos. No dejan de existir desafíos relacionados con el mismo sistema y dinámicas que se dan, que más bien uno tiene que estar como muy atentas a tratar de sobresituarse sobre ellas, porque son situaciones, como digo, que se dan de manera natural y que son meramente sistémicas. Pero tú estás en una reunión donde lideran hombres, y el mismo hecho de tener un tono de voz, quizás más bajo, quizás más sutil, quizás en medio de una discusión acalorada, tú querer tomar la palabra, eso hasta nos cuesta, porque no nos escuchan. No, es difícil, y si entonces el tono de voz tuyo, vamos a decir que lo subes, entonces te tildan como que
pero espérate, tranquila. O sea, ellos sí pueden tener esta discusión acalorada o con un tono de voz mucho más alto y sin embargo, cuando tú lo haces y te pones en esa misma posición, pues vamos a decir que no te miran de igual manera. Entonces es un poco como entender que se dan esas situaciones que muchas veces ni siquiera son provocadas. No. Es producto de que por naturaleza somos distintos. La mujer tiene un metal de voz distinto al del hombre, e incluso tiene formas de expresarse distintas. Pero eso no significa que cada cual tiene su valor. Entonces nosotras como mujeres tenemos que aprender a identificar esas barreras y sobresituarnos por encima de ellas, con respeto, con profesionalidad, para ganarnos ese espacio, para dar resultados sobre la base de la credibilidad. Y también eso es uno de los desafíos más importantes que desde mi punto de vista tiene la mujer abogada, ¿verdad? Porque estamos llamadas a resolver problemas, a resolver situaciones. Y siempre se espera que sean a favor. Claro. Y si no son a favor, ¿entiendes? Es un poco ahí esa dinámica de qué dejaste de hacer, Sí. ¿por qué no se resolvió? Entonces siempre como nosotras mismas vamos trabajando, poniéndonos la vara un poco más alta, los estándares un poco más altos, porque de nosotras se espera lo mejor. Sí. Y ahí quería sí mencionar esa necesidad de romper esos paradigmas, porque al final, retomando esa idea original de Luisa, del tema de la educación doméstica y cómo comienza todo, lo quiero extender un poquito entonces a la educación escolar, a la educación universitaria, donde se van repitiendo estos patrones y donde nosotras mismas nos hacemos ecos de esos patrones sin darnos cuenta, y nos hacemos eco en la medida en que nos los creemos, y nosotras mismas en muchas ocasiones nos creemos incapaces, como tú bien decías, Dania. No nos da hasta cierto apuro exhibir nuestros logros, sentimos que puede haber cuestionamientos a veces hasta en nuestra propia familia y entonces cuestionar incluso nuestro desempeño familiar a partir de si estamos descuidando un área por estar privilegiando otra, y hasta dónde eso es una irresponsabilidad desde el punto de vista de la sociedad. Y de lo que espera la sociedad de ti. De lo que espera la sociedad de ti. Uh-huh. Entonces, eso nos conduce al mismo tiempo a acarrear con esa culpa de la que hablamos, que hace que, bueno, pues entonces se vuelve como un círculo vicioso, porque tú no tienes un estado de bienestar. Y por lo tanto, en la medida en que tú no te presentas enteramente como un ser pleno, pues entonces, claro, tú misma te vas autoimponiendo restricciones, porque tú misma vas llegando con unas situaciones emocionales que no están alineadas. Y eso ya de por sí es una barrera para nosotras mismas, que no son, y lo estamos viendo como desafíos particulares, porque no son situaciones que se le presentan a los hombres. O sea, los hombres tienen los espacios de manera natural y no necesitan ganarse esos espacios. Nosotras estamos luchando porque nos den los espacios, porque es muy reciente nuestra inclusión. Y entonces, como decían bien ustedes, en una sociedad, en esta y en el mundo entero, señores, vamos a ser claros, donde todavía los hombres están como líderes, mayoría, en las posiciones directivas. Entonces, esa parte de la educación es definitivamente quizás la más relevante para comenzar a construir. Pero ya las que estamos en el camino, pues necesitamos autodiagnosticarnos y entonces como que identificar eso que nos limita, que nos impone barreras, y nosotras mismas perseguir esa educación, esa capacitación, no solamente... Ver las oportunidades que justamente puedan aparecer y que tú te prepares para que cuando lleguen esas oportunidades, pues entonces te encuentres lista, te hayas hecho ese análisis y vamos a decir, esa terapia de entender que te lo mereces, de que realmente tú estudiaste, te especializaste, hiciste todo el trabajo que conllevaba para esa oportunidad que va a surgir y tú estás preparada y tomar entonces ese salto. Claro, sí, yo pienso también, y muchas veces lo repito cuando me invitan a estos tipos de espacios, y lo veo desde la óptica más de madre, y viendo también el fenómeno de la violencia de género que vive en nuestro país, tan lamentable.
En mi experiencia como defensora pública también pude ver muchos casos de mujeres afectadas por violencia de género que al momento de querellarse y de llegar el expediente donde la juez pues retiraban los cargos porque sencillamente necesitaban el dinero de su compañero económica para poder subsistir y mantener sus hijos. Entonces yo digo, o sea, todo esto se traduce en dos cosas sumamente importantes para la mujer. Desarrollar una sana autoestima, y eso se desarrolla desde el hogar. Y una sana autoestima no es ni que te creas lo mejor ni que te creas lo peor, sana, en su justo equilibrio, que te aprendas a valorar, que aprendas que tú puedes conseguir cosas por ti misma, por tus capacidades. Y segundo, la independencia financiera, la independencia económica. Y eso tampoco significa que seas millonaria, que seas rica, no. Es que también puedas descubrir los medios para tú poder subsistir económicamente hablando, ¿no? Entonces, suena fácil, teóricamente hablando, pero es algo que primero las que estamos en estos espacios necesitamos seguir como enfatizando esa necesidad de buscar la combinación de esas dos aristas para ir construyendo ese camino de transformación. Así es, Luisa. Yo pienso que hemos avanzado muchísimo, señores. Si uno voltea a mirar hacia atrás, el cambio que hemos dado socialmente ha sido drástico y lo vemos, por ejemplo, en la legislación, que ya se nota un poquito más cercana, ¿no?, a la equidad en cuanto a género. En el hogar, les decía, por ahí comienza todo para mí, en la educación, en la familia, en el seno familiar. Madre, eduquemos a nuestras hijas con esta visión de igualdad. Y desde la escuela creo que hay muchas oportunidades todavía. Aunque se ha avanzado mucho, podríamos decir, es un proceso. Sabemos que los procesos de educación y de cambio culturales son lentos, toman tiempo, pero no podemos soltar. Todavía se observa en las escuelas que se privilegia a los varones para ciertas actividades. En muchas escuelas, sobre todo en las escuelas estatales, en las escuelas públicas, todavía las niñas son relegadas a los cursos de cocina, de dibujo, de manualidades, y los varones son los que son seleccionados para los temas de deportes, el ajedrez, las capacidades lectoras. Sí, hay un condicionamiento desde la escuela. Hay un condicionamiento desde la escuela. Hay un condicionamiento, no porque tú eres niña, porque eso le luce a un varón, pero una niña no puede hacerlo. Y ojo que no es perder nuestra feminidad. Como decía Dania, nosotros por naturaleza, nosotras somos distintas. Claro. Pero sí que se reconozca la igualdad es en cuanto a derechos. Físicamente somos distintos los varones y las hembras. Ahora, en cuanto a derecho y en cuanto al desarrollo intelectual, es que debemos aspirar por esa igualdad. Yo creo que a nivel universitario la batalla se ha logrado, las universidades están abiertas, no tenemos acceso a inscribirnos en las carreras, de hecho nos graduamos en mayoría de muchas de esas carreras. Y ya luego en el plan de desarrollo profesional en cuanto al ingreso y el acceso a puestos directivos de las empresas, ahí hay oportunidades también. Aunque hemos conquistado, como decía Dania, en el sector privado, en las consultorías jurídicas de las empresas, son lideradas muchas veces por mujeres, pero no se nos da visibilidad. Entonces ahí el sector privado, el sector empresarial, tiene oportunidades. Yo no me puedo quejar en el caso de la institución a la que pertenezco. El Banco BHD desde el año 2015 lanzó una estrategia de igualdad de género, compuesta básicamente en tres grandes líneas: la creación de una propuesta de valor en cuanto a servicios financieros enfocados en las mujeres, la creación de un premio Mujeres que Cambian el Mundo. Una campaña bellísima. Que es una campaña hermosísima que ha puesto en relieve y le ha dado visibilidad a mujeres valiosísimas en nuestro país que tienen una trayectoria digna de ser destacada y de ser premiada. Y en la igualdad a lo interno de la empresa. Yo en el caso de mi organización he sentido que hay ese clima de igualdad en cuanto a la alta gerencia, las mujeres en los puestos directivos a niveles de vicepresidente estamos en mayoría.
Hay oportunidad, pienso, en cuanto a los consejos de administración. Todavía, aunque hay presencia femenina, afortunadamente, en nuestros consejos de administración, podríamos ser más. Pero entiendo también que es un proceso y que es una área, el área financiera, muy sensitiva a los cambios, Sí. al nivel de la cabeza de una organización. O sea, siento que probablemente no se debe a una actitud de negarnos el espacio, sino que no ha llegado el momento de hacer esa sucesión en las cabezas de los consejos. Pero creo que hay la apertura. Y pongo el caso de mi organización como ejemplo, pero pienso que es algo que se replica en muchas otras organizaciones, en las firmas de abogados. Yo vengo de una firma de abogados antes de entrar al Banco BHD, donde estábamos en igualdad también, en paridad a nivel de las socias y los socios de la firma. Estábamos a nivel de igualdad. Y ahí, bueno, yo puedo decir, se me dio una oportunidad. Entré liderando un equipo de litigio y salí siendo socia de esa firma. Creo que el caso de Jiménez Peña también es un ejemplo en ese sentido. Sí, justamente, o sea, en la junta de socios, por ejemplo, somos 7 socios, de los cuales 5 somos mujeres. O sea, que estamos en mayoría para la toma de decisiones realmente, y sin contar con también los asociados, en su mayoría mujeres también talentosas. Tenemos un equipo también de hombres sumamente trabajadoras, pero sorprendentemente, o sea, somos mayoría mujeres allá en De hecho, la firma ha estado por esa proporción, ha estado incluida incluso en algunos rankings. Sí, rankeada por Chambers por el liderazgo justamente y la igualdad de género y la participación de las mujeres. Catherine, de por sí, lo que pasa es que ella no lo va a decir, pero IFLR también la ha reconocido como una líder mujer. O sea que sí, o sea, parte de este podcast y de este episodio era traer de que es posible, se está haciendo un trabajo, o sea, se han logrado muchas cosas, pero todavía nos falta un poquito más, todavía. No, y hay sectores donde le falta mucho. Yo vengo, por ejemplo, de la industria de la construcción y he sido testigo desde mi organización, desde Cemex Dominicana, cómo la compañía real y efectivamente ha hecho pública la necesidad de contar con una política de diversidad e inclusión. De hecho, yo formo parte desde hace 2 años de un comité regional de diversidad e inclusión, donde de las diferentes operaciones de la región, pues estamos varios ejecutivos de diferentes áreas, perfilando, diseñando las estrategias que van a ser aplicadas conforme la realidad de los países donde tenemos operaciones para empujar este tema de diversidad e inclusión, que evidentemente incluye el tema de género. También desde mi testimonio, yo me siento extremadamente, vamos a decir, complacida por cómo ha ido evolucionando mi carrera en Cemex Dominicana. A pesar de que es una empresa que forma parte de una industria, como dije, que es esencialmente masculina. Y yo les contaba antes de empezar el podcast que cuando entré a la compañía no entré como abogada, porque realmente ya como quería desvincularme un poquito de la rama del derecho porque me sentía cansada, venía de ser defensora pública, el litigio realmente... Una lucha. Y quería como explorar algo un poco más como distinto, ¿no? Y sin embargo, 2 años luego de entrar a la organización, pues digo, no, es que yo nací destinada a ser abogada y 2 años después, pues se abrió la oportunidad de volver al área legal. Empecé en asuntos corporativos y cuando se presentó esa ocasión, yo misma tenía muchos miedos. Yo misma pensaba, como me decía una amiga, mis policías mentales, de que yo no estaba capacitada para esa posición, que me sentía muy joven, que por mi condición de ser mujer, pues todos que eran prácticamente hombres en el equipo directivo no se iban a dejar asesorar por mí y 1000 cosas inventadas por mí misma. Sí. Entonces, bueno, aquí estoy 18 años después casi y siempre digo que Cemex creyó en mí cuando yo no creía ni en mí misma. Entonces, pienso que este ejemplo pudiera ser muy valioso
para todas aquellas mujeres que cuando se nos presente la oportunidad, nos detengamos un poco en esos miedos, ¿no? En pensarlos, en dimensionarlos, y si realmente estamos preparadas, darnos la oportunidad. Y fue en un momento donde yo no tenía hijas todavía, me acababa de casar, una serie de variables que al final tú las evalúas y dices como que, bueno, no, mejor detengo esto aquí porque no voy a ser capaz. Y siempre también lo digo cuando he tenido reportes que muchas veces cuando salen embarazadas vienen a darme la noticia con más miedo que vergüenza. Sí, y yo, pero ¿qué pasa? Si es una condición natural de la mujer, claro, ser madre, si ha sido tu decisión. Y tú cuentas con todo mi apoyo. Y me pongo como ejemplo. Cuando yo me senté en esta silla, yo todavía no era mamá. Y tengo ya 2 hijas, una de 14, otra de 9. Y yo he continuado haciendo mi trabajo. Y la compañía ha seguido evolucionando. claro. O sea que todo es un tema de buscar el justo equilibrio. Y así pienso que todo el tema de flexibilidad, ¿verdad? La flexibilidad que la compañía abiertamente ha declarado ha sido fundamental para poder hoy yo dar este testimonio. Porque evidentemente, o sea, es difícil. Pero si tú tienes condiciones propiciadas por tu misma empresa de flexibilidad, de apertura, de entendimiento a las necesidades, independientemente del rol que tengas, ejecutiva, operaria, eso facilita mucho más el desarrollo de la carrera. Sí. Y puedo poner un ejemplo de 2 beneficios que luego de la pandemia, pues la compañía ha hecho público. Uno de ellos es el teletrabajo al 100% para aquellas madres que tengan hijos menores de 2 años. Excelente. Y el teletrabajo a partir de las 2 de la tarde, 2 días a la semana para aquellas madres que tengan hijos entre 2 y 5 años. Excelente, entonces esos son los puntos que a nivel de flexibilidad tú dices que, bueno, o sea, uno que sabe lo que es tener un niño pequeño, ¿no? Y conjugar todas esas necesidades del niño con tu rol de madre, la importancia que políticas como esa tienen para la permanencia de la mujer. Y otra cosa, siendo inclusivos, ese beneficio también es extensivo a los hombres. Porque como empresa que hemos pensado... Así se avanza. Sí, en la medida también en que el hombre pueda ser un colaborador en su casa de la crianza de los niños, esa mamá también puede sacar espacio para ella capacitarse, o para ir a la universidad, o para trabajar. O sea, de manera indirecta, con ese beneficio, también estamos beneficiando a las esposas, a las madres de esos hijos de nuestros colaboradores, las esposas de nuestros colaboradores, para que ellas puedan también hacia afuera mostrar o buscar oportunidades de desarrollo. Tú sabes que esa es la importancia de las políticas, y esas son las políticas que verdaderamente crean la diferencia, porque al final sabemos que, como decíamos, somos mujeres, no nos vamos a desvincular de nuestro rol, porque además nos gusta nuestro rol. O sea, nosotros nos gusta ser mujeres, nosotros no queremos ser hombres. Y no se trata de una lucha entre hombres y mujeres, se trata de que podamos aportar cada uno lo que traemos y de que con esa visión, que no es diferente en términos técnicos, es diferente en cuanto a la aproximación a las situaciones, a la resolución de los problemas, pero que técnicamente viene con la misma base. Entonces, que esa visión, que lo que te da es un análisis más completo, más acabado, sea de la que las empresas, de la que las firmas, de la que los clientes se beneficien. Entonces, políticas como esa son justamente las que permiten que esos retos, como es el reto de la maternidad inherente a nosotros, puedan ser realmente, uno pueda sobreponerse sin morir en el intento. O sea, que tu bienestar esté por encima de eso. No el que una mujer, para ser exitosa profesionalmente, tenga que renunciar a ser mamá, como lo vemos mucho y se vio mucho en la banca tradicionalmente, Luisa. O sea, yo que estuve en la banca por 10 años antes de entrar a una firma, habían muchísimas mujeres que no se habían casado y sencillamente se habían casado con el banco, como yo decía, porque vivían su relación y era la única forma. Tú sabes, Catherine, que en eso yo creo que
las mujeres tenemos un poder inmenso y no lo explotamos en todo su esplendor. Porque para que esas políticas se den, hay que poner de manifiesto el valor que nosotras agregamos dentro de nuestras empresas. Y tal vez, como decía Dania, por un tema de formación cultural, nos han enseñado a no exhibir mucho esos valores, a ser muy modestas, muy modositas y muy aceptar lo que nos dan. Y pasar muy desapercibidas y trabajar como hormiguitas, pero donde nadie nos vea. A veces tenemos miedo de que nos vean mucho, ¿eh? Y hay que romper esos paradigmas. Hay que romperlos, porque el empresario, cuando se da cuenta del valor que agrega la mujer en su empresa, toma las acciones que tiene que tomar, porque él apuesta por el crecimiento de su empresa. Entonces hay que convencerlo. El empresario consciente. El empresario consciente y el que quiere ganar dinero. Claro. El empresario que está preparado. El que quiere poner la competitividad y la rentabilidad por encima de sus propios prejuicios. Ese líder que va a llevar entonces a su empresa a triunfar, a marcar la diferencia. Por eso vemos las empresas que lideran el mercado que han tomado esas políticas. Y es muy simple. Es importante que trabajemos juntos en equipo, los hombres y las mujeres, porque pensamos distinto y nos complementamos. Y esa es la importancia, por ejemplo, en los consejos, en los equipos de dirección, en el liderazgo de las áreas a lo interno de la empresa, que haya tanto hombres como mujeres, porque complementamos la forma de pensar. Y donde hay falencias en un género, el otro es capaz de suplirla para generar al final el producto de mayor valor para esa empresa. Y cuando yo decía que hay un poder inmenso en nosotras, es que no nos damos cuenta muchas veces de que tenemos ese poder. Es tiempo de romper los paradigmas. Ahorita tú mencionabas esa expresión y yo dije, wow, era lo que yo tenía en mi mente. Es tiempo de romper los paradigmas. Paradigmas que por un tema de formación cultural, histórica, nosotras hemos subido con eso, nosotras mismas nos hemos puesto. Y que en mi caso particular, la experiencia me ha demostrado que cuando se rompe ese paradigma, lo que encuentro es aceptación de parte del hombre a mi alrededor. En el medio judicial, yo le contaba a Dani antes de que comenzáramos el podcast, que había un juez que hoy está en la Suprema Corte de Justicia, que decía, a mí me gusta cuando Luisa viene a mi tribunal a litigar, y me destacaba eso. Y un día yo le dije, magistrado, mire, muchas gracias por su valoración, pero tenga cuidado porque hay muchas mujeres con esas capacidades. Me decía, sí, pero pocas vienen con esa seguridad. Con esa seguridad. Claro. Me gusta ver cómo se exhibe, cómo desarrolla el argumento sin ningún temor. Y yo me puse a observar, me decía, aquí vienen mujeres abogadas que solo falta ponerse debajo del estrado, donde no se les vea. Y la vocecita allá atrás y todo eso, porque hay un miedo y que cuando del otro lado hay un hombre, se apabullan y se recogen cuando no es una lucha de fuerza física, es una lucha intelectual, es una batalla de argumentos en un tribunal. Igual en la relación con los clientes, cuando tú das ese punto y le dices al cliente, te estoy asesorando, déjate guiar. Claro. Porque me contrataste para eso, estoy preparada para eso, confía en mí, pero eso se hace desde la autoconfianza. Claro. Cuando tú haces ese ejercicio con el cliente te respeta. Mira, yo tengo un caso de un cliente, era una persona mayor, un hombre, del Cibao, no voy a decir de qué área, pero vamos a decir que tienden a ser todavía un poco más cerrados en ese tema. Y él decía que él solamente hablaba con abogados hombres. Y justamente con el apoyo de Jiménez Peña, pues un socio me acompañó a esa reunión y él realmente me bloqueaba, ese cliente me bloqueaba y realmente tuve que enseñarle a él, mira, yo soy la que sé de este tema, yo soy la que te voy a sacar del lío, o sea, yo soy la que te voy a solucionar y mírame, escúchame, estoy aquí. Llegó al punto donde llegó un momento donde le dijo al socio, no venga, que mándame que venga Jennifer solamente, o sea, y ahí la importancia también de tener compañeros que vayan contigo, que realmente sientan esa empatía, te acompañen solamente como que, mira, pero es que ella sabe. O sea, eso también es sumamente importante. Bueno, una mentoría y ahí ser mentores, como le toca a los hombres ser mentores, porque
por lo mismo que estamos diciendo. Ahí la mayoría de las posiciones de dirección la tienen los hombres. Entonces, en la medida en que los hombres se hacen conscientes de esto y se hacen conscientes del valor de esa mentoría y de ese respaldo para su propio beneficio incluso, entonces en esa misma medida pues hay crecimiento, y a nosotras como mujeres nos toca ser mentoras también. Sí. Y desde esas posiciones de liderazgo pues también extender esas redes, esos lazos de apoyo y dejar de competir por lo que nos han enseñado a competir, porque también eso es otro de los paradigmas que tenemos que romper. O sea, a nosotras nos han formado para competir entre nosotras, y yo siempre me río con eso, porque me imagino a los hombres todos de brazos cruzados viéndonos a nosotras entre nosotras mismas. Entonces, fuera de eso que ya de por sí viene arraigado en los hombres como ese código no escrito donde ellos todos se ven en sus posiciones naturales, ni siquiera porque sean malos o buenos, se ven en sus posiciones naturales y nos ven a nosotras simplemente tratando de acceder desde posiciones de mayor debilidad. Entonces, además de eso, nosotras compitiendo entre nosotras a veces de una manera no solidaria. Entonces, esa competencia que sí tiene que ser en el plano de la formación, de la capacidad, o sea, una competencia sana, no puede extrapolarse a eso que tradicionalmente ha sido la competencia entre la mujer, donde los hombres son capaces de unirse en cualquier toma de decisión, en cualquier situación en la que tengan que volverse un bloque, y nosotras, sin embargo, tenemos tanto trabajo para volvernos un bloque y ponemos tantas barreras entre nosotras mismas para relacionarnos. Entonces, también eso es uno de los paradigmas que hay que romper. O sea, ¿por qué sigo compitiendo con las mujeres? Las mujeres son mi red, las mujeres son mi soporte también. Yo pienso también que las iniciativas y las políticas influyen mucho en romper ese paradigma. Y pongo un ejemplo. En Cemex, como les dije, abiertamente ya se ha declarado una política de diversidad e inclusión, y desde pandemia se desarrolló a nivel global una iniciativa de la primera red global de mujeres de Cemex. Su escogencia responde a criterios predeterminados de la empresa, y la idea es que las mujeres de las diferentes operaciones globales pudiéramos todas coincidir en un espacio para formarnos, para intercambiar impresiones y para escucharnos las unas de las otras y aprender juntas. Y luego que caminamos ese programa de la mano durante un año, luego pasamos a ser mentoras. Excelente. Y mentoras de también talentos escogidos de diferentes partes. Yo, por ejemplo, fui mentora de una abogada de México, que eso para mí fue una experiencia maravillosa. Otra colaboradora de Puerto Rico, otra local, que recientemente en el día de ayer fue promovida, lo cual me llenó de muchísimo orgullo. Entonces, en ese caminar, cuando tú encuentras iniciativas de este tipo, se rompen con esos paradigmas, porque tú descubres la belleza y la inteligencia de la sororidad, de apoyarnos, de estar unidas, y sobre todo lo que la mujer unida es capaz de lograr. Señores, eso es una fuerza imparable. Imparable. Sobre todo cuando la compañía, cuando los hombres se dan cuenta del poder que tiene la mujer de poner sus ojos en temas que no son tan evidentes. Y yo siempre he dicho, para construir, para caminar por esta senda del cambio de cultura a nivel de género, tú tienes que escuchar. Tú tienes que escuchar. Y sobre la base de eso me dieron la oportunidad de liderar 2 focus group de mujeres en la región. Y de ahí, señores, salieron cosas maravillosas. Transformaciones como más baños en todas las operaciones de nuestras plantas. Porque fíjense ¿qué pasaba? Áreas donde sencillamente tú tenías una mujer nada más. Imagínate. Y una mujer, bueno, que vaya al baño que está más lejos. Entonces, porque el único baño que hay es para la mayoría. Sin embargo, ya todo eso en nuestras operaciones ha ido cambiando. Y el hecho también, por ejemplo, de confeccionar uniformes, tomando en cuenta hasta las
la contextura física de la mujer, tomando en cuenta que una mujer en una operación puede salir embarazada y por lo tanto necesita un uniforme especial para esa condición. Esas son cosas que tú las oyes y puedes decir que son sutilezas, pero no, tienen un impacto muy, muy profundo sobre la base de los cambios que tú quieres impulsar, porque Claro. con esos ejemplos realmente tú estás siendo inclusivo. Exactamente. Pero fíjate en algo, Dania, tú decías justamente de que has servido de mentora. Estoy segura que en ningún momento pensaste, ¿por qué yo le estoy enseñando a esta otra colega que pudiera suplantarme? O sea, esa mentalidad hay que eliminarla, tiene que haber más sororidad. En mi caso particular, o sea, Katherine se lo digo, o sea, fue mi mentora y la razón, o sea, fuera del trabajo que uno realiza y demás, pero un apoyo increíble para que hoy en día yo sea socia en Jiménez Peña también. O sea, porque me llevó, Basado me en capacidad, enseñó, porque de eso es que se claro, trata. Claro. pero justamente me enseñó, me dio de su experiencia y eso es lo que deberíamos de hacer y que haya más sororidad entre nosotras, no pensar de una vez, esa me va a quitar el puesto, esa me va a quitar oportunidades a mí. Yo creo que si tratamos de explicar el fenómeno, ¿no?, de esa deficiencia del apoyo y de la sororidad entre nosotras, tal vez podríamos concluir que es que perdemos muchas veces nuestra identidad como mujer. Ay, sí. Cuando logramos el sueño de acceder a esas posiciones que han estado tradicionalmente reservadas para los hombres, tal vez nos identificamos con ese género. Nos movemos un poco más hacia allá y nos olvidamos que somos mujeres. Y eso comienza con cosas tan sutiles como el lenguaje. Ahorita yo te escuchaba, Jennifer, comentar el caso de una experiencia con un cliente y al final el haberte ganado el respeto y el cliente dejarse guiar, haber ejercido tu liderazgo sobre ese cliente hombre. Y a veces llegan, a mí me ha pasado que llegan estos piropos. Mira qué bien lo hace para ser mujer. Ay, papá. Y muchas veces sonreímos y callamos. Y eso no puede pasar. No. Muchas veces los hombres lo hacen sin maldad. Es algo natural. Es porque cultural. es un constructo social. Sí. Pero es el momento donde las mujeres tenemos que estar alertas a estas señales tan ligeras, tan sensibles, y sacar ahí más que nunca nuestra esencia. Sobre todo que tú sales molesta a la reunión y te preguntas por qué, pero fue por eso. Pero en realidad, a mi manera de ver, en realidad la forma de manejarlo es sacar en ese momento más que nunca tu esencia de mujer, sonreír, sacudir este pelo hermoso, mostrar el rostro y decir gracias por el piropo, pero soy mujer. Entonces, cuando tú te identificas como mujer, eso te lleva a esa identidad de género, te lleva entonces a la sororidad, te lleva entonces a no lo logré, estoy en la posición de éxito, pero no soy un hombre. No tuve que convertirme en hombre, no me voy a convertir en hombre y no voy a luchar con mis pares, con las mujeres, como si ellas fueran otra cosa, sino que las voy a ayudar. Abrir espacios. A abrirles espacios. Claro. Y va desde la vestimenta, muchas veces, porque lo he vivido. O sea, tú tienes que ir, cuando yo litigaba, había que ir a los tribunales con el saco, la corbata hasta aquí. Señores, fue los otros días, con un cambio a nivel de la Suprema Corte de Justicia, que las mujeres que ejercíamos en los tribunales dejamos de usar la corbata de hombre. Uh-huh. Y yo recuerdo cuando las magistradas, que eran en ese momento Arita, Vergede, Farray, y estas mujeres que comenzaron a imponer la moda de la corbata tipo lazo, que es más femenina, como las mismas mujeres a nivel de los tribunales a rango inferior me decían, doctora, ¿y su corbata? Y había que sacar la definición del diccionario de la Real Academia, decirle, una corbata es un lazo atado elegantemente al cuello, ¿no le parece magistrado? Y uno sonreírse, tú sabes, pero a romper paradigmas. Sí. No era el momento de sacar del maletín que andábamos. Bueno, seguramente ustedes vivieron esa experiencia. Andábamos en el maletín con la corbata de hombre, por si se nos presentaba esa situación que nos presentó muchas veces en aquellos años. A mí me mandaron a bajar una vez, porque la tenía torcida. Exacto. Entonces, desde la vestimenta, desde el lenguaje, desde la forma de conducirnos, Dania mencionaba ahorita que tenemos un tono de voz distinto, no renunciemos a él, podemos vocalizar, podemos modular nuestra voz sin dejar de ser femenina.
Yo pienso que nos alejamos muchas veces de las mujeres porque cuando conseguimos el éxito, nos identificamos con los hombres y ese es un error. Eso es un muy buen punto. Y eso justamente es parte de lo que las mujeres tenemos que aprender a construir desde los espacios en los que estamos, como una responsabilidad. Porque si no nos hacemos conscientes de eso, pues caemos, quizás de nuevo, hasta por el mismo temor de no parecer del grupo, por el mismo temor de recibir el impacto de ser diferentes. Entonces hay que enfrentarlo con valentía en ese momento y sabiendo que en el mismo momento que llegamos a una posición de liderazgo, donde podemos ejercer, donde podemos tomar decisiones, tenemos la responsabilidad de abrir espacio. Y eso es siempre, de nuevo, no basado en cuotas, porque sí, sino basado en meritocracia, en capacidad. Y de ahí la importancia de la preparación. Señores, este tema es amplio, encantador para nosotros, apasionante, pero horas podemos durar. Horas, lamentablemente ya tenemos que llegar al final de nuestro episodio. Entonces, bueno, pues si quieren cada uno, pues alguna consideración final, Jennifer. Sí, al final, esas mujeres, apoyémonos, preparémonos para esas oportunidades que se nos pueden brindar, vamos a creer en nosotras, en nuestras capacidades, en que realmente podemos llegar a esas posiciones de alto rango. A los hombres, poco de empatía, entiendan un poquito que justamente esas diferencias hacen que cuando nos unamos tengamos una mejor sinergia para nuestros negocios, para poder brindar un servicio al cliente. Bueno, de mi parte yo leía unas estadísticas de la ONU que decían que para alcanzar la equidad de género nos falta unos 300 años. Es una estadística muy triste, pero yo creo que es lo suficientemente contundente para hacernos reflexionar qué podemos empezar a hacer desde ya para cortar esa brecha. Y cada una de nosotras es un ejemplo de ello, independientemente del rol que juguemos como en la sociedad, o sea, como ciudadanas, como ejecutivas, como profesionales, como madres, como lo que seas. Pero es importante no subestimar esa realidad y siendo coherentes, identificar cuáles son las iniciativas desde nuestros espacios que nosotros pudiéramos apoyar, fomentar, desarrollar, precisamente para cortar esa brecha y seguir construyendo en este camino de equidad de género. Bueno, yo quisiera cerrar con un mensaje para las mujeres. Yo siempre apelo a que no nos constituyamos en el rol de víctimas de una sociedad patriarcal, porque lo es, sino que asumamos el rol de mujeres triunfadoras. Prepararnos para eso y creernos nosotras en nuestras propias capacidades, porque si nos creemos víctimas, seremos victimizadas. Así es. Pienso que hay que abandonar ese papel y cuando nos encontramos frente a una situación desfavorable, no desmayar, no acogernos a ese rol que es más sencillo de ir a una esquina a llorar y a lamentarnos, sino venir con más fuerza, reflexionar qué me faltó, qué puedo hacer mejor la próxima, dónde, porque aún haya habido una condición externa, también hubo una oportunidad interna de manejar eso y volverlo a tu favor. Entonces, eso es lo que podemos trabajar, nuestro propio análisis, ¿qué voy a hacer la próxima vez para que esto no me suceda? Y eso se logra desde una autopercepción del triunfo y no desde la victimización. Excelente. Y claro está, lo estamos enfocando desde el punto de vista de la mujer profesional, de la mujer ejecutiva, de la mujer que se ha preparado, porque sabemos que hay muchos retos y que los retos son diferentes dependiendo del nivel social, pero en este caso, pues visto en el ámbito empresarial, visto en el ámbito, en nuestro sector legal, pues sabemos que hay mucha capacidad, que hay una preparación real, que hay mujeres valiosísimas que están en todas las empresas, en todas las firmas y que realmente
ya tienen lo que se necesita, ya se da por sentado que tienen la capacidad en la mayoría de los casos y que por lo tanto lo que nos falta a nosotras mismas a veces es autodiagnosticarnos en cuanto a qué nos está limitando y empezar a partir de ahí a empujar nosotras mismas nuestro desarrollo, cerrando esas brechas, viendo cómo nosotras nos preparamos con las capacidades técnicas, pero también con esas capacidades blandas que necesitamos para ir asumiendo esos espacios y que al mismo tiempo, pues una vez llegamos, tenemos que abrir espacios para las demás y apoyar esas políticas que es como las empresas pueden efectivamente incorporar el talento que se necesita sin discriminación en cuanto a el género, a de dónde viene el talento, sino simplemente hacerse más competitivas, más rentables a partir de utilizar el talento sin importar de dónde venga, pero solamente basado en capacidad. Señores, agradecemos nuevamente la participación de Dania y Luisa. Gracias también a todos los que nos están escuchando a través de Spotify o Apple Podcasts o que nos están viendo a través de YouTube. Y nos vemos en un próximo capítulo. Gracias a todos. Gracias. Gracias a ustedes.